Y para adentrarnos a este segmento del programa, me gustaría que cada uno de ustedes trajera a su mente aquel capítulo 10 del Evangelio de San Juan, donde Jesús nos dice que Él es el pastor y nosotros somos las ovejas que escuchamos su voz. Es interesante ponernos a pensar cómo el discípulo no es aquel que solo sigue al maestro, no es aquel que está detrás del maestro, sino aquel hombre que pone su concentración en las palabras que el maestro dirige. Y es interesante cómo Jesús dice: ustedes son las ovejas, yo soy el pastor, ustedes escuchan mi voz y ustedes me siguen. Es decir, de que el discípulo debe de aprender a ser aquella oveja que es fiel a la voz de su pastor. Y es que, queridos amigos, no podremos negar que en la actualidad tenemos muchas voces que tratan de distraernos del camino que el maestro plantea para nuestra propia vida, ¿no? Hay demasiadas ofertas que nos ofrecen un bienestar aparente, y sin embargo el verdadero discípulo sabe que siguiendo a Jesús como esa oveja que es fiel a su pastor, va a encontrar la verdadera realización, la verdadera felicidad. ¿Y por qué estamos hablando de realización, de felicidad al escuchar a Jesús? Y es que, queridos hermanos, cuando Jesús nos invita al discipulado, al seguimiento, lo hace primero porque confía en nosotros. Vivimos en una sociedad donde somos muy desconfiados los unos de los otros, y sin embargo Jesús aún sigue confiando en cada uno de los que Él llama para hacerlo su discípulo. Miren qué gran regalo el que recibimos de Dios, del que recibimos de Jesús: ser llamados para ser sus discípulos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Prestar atención a las palabras que hemos escuchado de Él. También me gustaría que trajeran a su mente aquel pasaje bíblico de San Mateo que nos narra cómo Jesús va llamando a sus primeros discípulos: Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Qué interesante cómo Jesús, en medio de las actividades que ellos realizan, no les invita a desconocer esas actividades que realizan, sino les ofrece, a través de sus propias habilidades, a través de lo que ellos ya realizaban, la oportunidad de poder ponerse al servicio del reino. Qué interesante, de pescadores de peces, Jesús les ofrece a los discípulos ahora ser pescadores de hombres. Es decir, las mismas habilidades, los mismos dones con los cuales el Señor nos fortalece son los que nos capacitan para seguir cada uno de nosotros respondiéndole al Señor. Entonces, queridos amigos, el primer punto a rescatar es este: Jesús es nuestro pastor que nos invita como buenas ovejas a seguirle. ¿Y para qué nos invita a seguirle? Para poner nuestros dones, para poner nuestros talentos, para poner nuestros carismas a su servicio, al ejemplo de aquellos primeros pescadores que, abandonando su profesión, se dedican ahora a pescar hombres. Y esa es la invitación que Jesús nos hace a cada uno de nosotros: escuchar para poder responder al llamado que Él nos hace. Y surge muchas veces la pregunta para muchas personas: ¿cómo discernir correctamente la voz de Dios? ¿Cómo discernir qué es lo que debo de actuar? Y es que hoy precisamente estamos rodeados de muchas ofertas que nos ofrecen felicidad automática. Estamos rodeados de un mundo que es instantáneo. Todo está por hacerse, todo es fácil de coserlo, todo es fácil de prepararlo. Y sin embargo se nos ha olvidado que nuestra vida es una bella obra de arte que Dios va esculpiendo y que necesita de un tiempo, necesita de un espacio para poderla culminar. Y es aquí donde entra el factor del discernimiento. El discípulo debe de aprender a discernir. Pero como el discípulo es un
hombre en medio de la sociedad necesita también de alguien que le ayude a discernir sobre su propia vida. Y es aquí donde necesitamos acercarnos a otras personas que han recorrido la vida espiritual y llevan un poquito de ventaja que nosotros. Podemos mencionar en este caso tal vez algún sacerdote que tú conozcas, alguna religiosa que tú conozcas, algún laico, algún catequista, alguna persona que pueda servirte de referencia y que te ayude a ti a discernir esa voz de Jesús que te llama para servirle. Lo importante acá es de que quien te ayude a discernir esa voz de Dios debe también de encaminar tus pasos más a Dios. Es decir, discernimos para acercarnos más a Dios. Retomamos el tema del discernimiento dentro de la escucha del discípulo porque es importante para cada uno de esos discípulos saber escuchar la voz de Dios. Y es que discernimos, como lo veíamos en el segmento anterior, para estar más cerca de Dios, para saber qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ya lo vimos en la primera parte. Quiere nuestras habilidades, quiere nuestros dones al servicio del reino. Ahora voy a discernir en qué lugar, en qué estado de vida o de qué manera en mi parroquia puedo entregar esos dones, esos carismas que el Señor me ha dado y ponerlos a su servicio. Es decir, que el discernimiento no es exclusivo solo para personas consagradas al Señor, como un presbítero o como una religiosa o como una monja, sino para todos los cristianos que han sido bautizados. Deben de estar siempre pendientes de esta palabra, discernir la voluntad de Dios, discernir qué es lo que Dios quiere para poderles responder de manera oportuna. Vale también la pena, queridos amigos, que cada uno de nosotros se preocupe por estar atento a la manifestación que Dios hace en nuestro diario vivir. Discernimos en los grandes momentos de la vida. ¿Qué voy a hacer hacia el futuro? ¿Me casaré? ¿Me consagraré a Dios? ¿Me conviene seguir en este trabajo? ¿O ya no me conviene seguir en este trabajo? Pero discernimos en cada momento de nuestra vida para que el Señor siempre acompañe cada una de nuestras acciones. Es interesante también cómo cada uno de nosotros está invitado por Jesús a seguirle. Pero este seguimiento definitivamente incluye renuncias. Cada uno de nosotros en el diario vivir hace elecciones y estas implican la renuncia de algo menor por algo mayor. Definitivamente, si te ponen a elegir entre un automóvil nuevo o un viaje por el mundo, tú pondrás tus prioridades y sabrás qué es lo que más te conviene. Pero al aceptar una opción, renuncias a la otra. Y nuestra vida cristiana está precisamente llena de renuncias, pero no lo veamos como algo pesado, sino como renunciar a todas aquellas cosas que no nos dejan seguir el camino de Cristo. Por eso es tan importante, queridos amigos, esta palabra, discernir, discernir, discernir. Y te invito para que busques junto a alguien que tú creas que te puede ayudar para que puedas tú también empezar este proceso de discernimiento, tanto en las pequeñas situaciones de tu vida como en aquellos momentos de mayor trascendencia. Es importante que nos sentemos, escuchemos la voz de Cristo y discernamos para poder corresponder de mejor manera al don recibido por Dios. También es importante para cada uno de nosotros que aprendamos a recibir la misión que Dios nos ha encomendado. Es decir, hagamos un recuerdo de lo que hemos dicho. En San Juan 10 se nos dice: Jesús es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas, nosotros escuchamos su voz, nosotros le seguimos. En el Evangelio de San Mateo se nos narra la vocación de aquellos pescadores que Jesús les llama y les convierte en pescadores de hombres al servicio del reino de Dios. Hemos hablado hace un momento sobre el discernimiento,
discernimos para estar más cerca de Dios, para saber qué es lo que Dios necesita de cada uno de nosotros. Y si sumamos estos dos segmentos, vamos a entender que el fin es poner nuestra vida al servicio del reino de Dios. Ya bien lo decía el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, el reino de los cielos ya está cerca, ya ha llegado. Solo necesita de hombres valientes, de mujeres valientes, que sean capaces de manifestarlo, que sean capaces de que esa semilla del reino que ya está en medio de nosotros se vuelva fecunda y produzca abundantes frutos. Por eso es que los discípulos aprendemos a discernir, porque nuestro objetivo es que Jesús sea más amado, que Jesús sea más servido, que Jesús sea más seguido. Ya bien lo decía la quinta conferencia del episcopado latinoamericano, la famosa Aparecida, el documento de Aparecida. Discípulos misioneros, discípulos y evangelizadores que son capaces de salir a las calles, que son capaces de renovar todos aquellos aspectos y ambientes en los que se mueven. Aquellos hombres y aquellas mujeres que son capaces de modificar, de transformar, de impregnar del olor de Cristo, inclusive aquellos ambientes eclesiales en los que nos movemos. Por eso el discípulo debe de aprender a escuchar, porque sobre todo está al servicio del mensaje del reino de Dios. El reino de Dios debe ser el objetivo de nuestro fin ahora, debe ser el objetivo de nuestra vida, implantar más el reino de Dios. Para eso nos ha invitado Jesús a seguirle, para que con nuestras actitudes, que con nuestras acciones se vaya manifestando a todos los hombres y mujeres aquel reino de Dios. Cuando tú seas capaz, querido joven, de regalar una sonrisa a aquellas personas que andan por las calles cabizbajas o andan de mal humor, o cuando tú, señorita, seas capaz de acercarte a una compañera a la que ves preocupada y triste y le preguntas cómo estás, cómo te sientes. Cuando en el trabajo somos capaces de solidarizarnos con los compañeros, cuando en el vecindario somos capaces de ser fraternos, cuando en la colonia somos capaces de ayudar a aquel hermano que en ese momento lo necesita, es cuando el reino de Dios se aprende a vivir, es cuando el reino de Dios se aprende a ser presente. Por eso el discernimiento, por eso el discípulo que escucha. Cada uno de nosotros está invitado pues a escuchar, a seguir a Jesús, a discernir y a poner en práctica. Muchas veces podremos pensar que el seguimiento de Jesús es solo encerrarnos en la iglesia. Ya bien lo dice el documento de Aparecida del que recientemente les hablé. Discípulos misioneros hacia las calles, discípulos misioneros hacia todos los lugares, discípulos misioneros hacia todas las instituciones que necesitan ser renovadas e impregnadas por Cristo. Que esto que hemos platicado, queridos amigos, queridos discípulos de Jesús, les anime para estar siempre pendientes y atentos de su discernimiento, de su crecimiento espiritual. Debemos de aprender a estar en continua comunicación con Dios, porque solo por medio de la oración seremos capaces de escuchar esa voz de Dios que nos llama, y solo por medio de la oración, junto con otros compañeros que nos ayuden en este camino espiritual, podremos discernir nuestra voz. Y solo estando en comunidad, solo estando congregados, podremos hacer que nuestros pequeños esfuerzos por implantar el reino de Dios que ya está en medio de nosotros, cada día se haga más fecundo. Así que les motivo a que cada uno le eche ganas a este proyecto que seguramente a través del discernimiento van a descubrir que Jesús les ofrece. No tengamos miedo y abrámosle nuestro corazón a Jesús, porque definitivamente su proyecto nos supera y su proyecto está pensado a lo grande. Y si Él piensa en nosotros es porque somos capaces de cumplirlo.